Soy Jorge Sánchez. Lo primero, un saludo a todos los que me estáis viendo desde el canal de YouTube, a todos los alumnos. Primero voy a hablar un poco de mí. Yo nací en Oviedo, hice toda mi vida en Oviedo, estudié en la Universidad de Oviedo y después vine a la sede de Mirasturias de Oviedo. Así que lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la Academia por darme la oportunidad de estar aquí hoy. Mi tutoría va a ser un repaso de la asignatura de bioética. ¿Por qué he elegido bioética? Si es una asignatura así muy corta, de otras especialidades, de 10 páginas, pues precisamente por eso, porque es una asignatura muy rentable, que dentro de esas 10 páginas tiene una media de 2 preguntas en el MIR al año, con lo cual nos merece mucho la pena estudiarla. Además, tiene conceptos repetidos, tal vez hay algunos conceptos con 7 o 8 veces RPMIR, muy fáciles de entender, con lo cual también merece la pena. Y aparte, va a ser una asignatura útil para todas las especialidades médicas que tengan trato con el paciente. Voy a organizar la clase de una forma un poco distinta como está en el libro y con eso intento promover que sigáis formando esa red de la que tantos hablan de conocimientos, que también lo podemos comparar con un andamio. En cuantas más vigas tenga, pues más sólida será. Lo primero de lo que voy a hablar es de la relación médico-paciente, que es una relación interpersonal cuyo objetivo es servir a las necesidades del paciente. Eso tenemos que tenerlo siempre muy claro, es un concepto importante. Dada la situación en la que se da, tiene unas características concretas. Por ejemplo, no es una relación entre iguales. El médico está en una situación de superioridad y el paciente de inferioridad, y eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Además, el bien del paciente, este objetivo principal que decimos, va siempre a limitar nuestra capacidad de acción. Y se trata de una relación en la que tenemos siempre que comprobar la información que nos llega. Nosotros tenemos una historia clínica, pero tenemos siempre que hacer una anamnesis y una exploración física para comprobar lo que nos dicen. Para que sea efectiva, se hacen necesarias unas habilidades comunicativas y sociales. Una de ellas, de las más importantes, es el respeto al paciente. Hay que tener siempre una actitud cordial, adecuarse a los formalismos de la zona, dar la mano, tratar de usted, etc. Y la empatía, que es la capacidad de ponerse en la situación en la que está el otro. Desde una distancia emocional, una cosa un poco más racional, que la podemos comparar con la compasión, que es la capacidad de sentir el dolor que siente la otra persona y así estar impulsado a aliviarlo, que es una cosa más emocional. Existiendo esta relación, se abre el estudio ético de la misma. ¿Qué es la ética? La ética es el estudio del comportamiento humano en general. Si lo centramos un poco más, tendríamos la bioética, que es el estudio del comportamiento humano dentro de las ciencias naturales y en relación con el resto de seres vivos, y ya llegando a lo que nos interesa, la ética médica, que es el estudio del comportamiento humano en el ámbito sanitario, sea clínico o investigador. La ética médica tiene diversas ramas que han surgido a lo largo de la historia, como la deontología, la ética de las virtudes y el consecuencialismo, de las que no voy a hablar hoy. Y después está el principialismo, que sí que voy a hablar hoy de él porque nos permite organizar un poco el resto de la clase y aparte es muy importante en el MIR. El principialismo se basa en que 4 principios básicos nos van a ayudar a tomar este tipo de decisiones. Estos principios son la beneficencia, intentar hacer siempre el bien al paciente; la no maleficencia, intentar evitarle el mal o el daño; la autonomía, que es que el paciente pueda tomar decisiones por sí mismo; y la justicia, que es que los pacientes no sean discriminados por ninguna razón, sea sexo, sea etnia, sea situación económica, etc. La única pregunta de bioética de este año habla precisamente de esto, nos pregunta cuál no es uno de los 4 principios, que sería la confidencialidad, que aunque es muy importante, no es un principio del principialismo. Cuando aplicamos estos principios, lo que llaman procedimientos de los principios, en el caso de la beneficencia y la no maleficencia, el procedimiento para aplicarlo sería la evaluación de riesgo-beneficio. Para esto está la medicina basada en la evidencia, que ya conocemos muy bien, evaluar cada acción médica si merece la pena o no por el bien del paciente. En el caso de la autonomía, el procedimiento sería el consentimiento informado. El consentimiento informado es la capacidad que tiene el paciente de aceptar o rechazar lo que nosotros le proponemos como procedimiento médico. Puede ser explícito cuando lo hacemos de forma documental y le damos un papel al paciente para que lo firme, en casos en los que haya peligro para la vida del paciente, o implícito, en un caso como una exploración básica, en el que no pediremos explícitamente ese consentimiento, sino que asumiremos que existe por la disposición del paciente. Hay unas excepciones para que el médico no tenga que pedir el consentimiento, que serían que el paciente suponga un riesgo para la salud pública, que haya una urgencia que no permita ninguna demora,
o que el paciente no esté capacitado para decidir, sea por edad o por incapacidad mental o porque esté inconsciente. El procedimiento de la justicia sería simplemente la no discriminación de las personas. En cambio, si no aplicamos estos principios, las actitudes que deberíamos evitar, en el caso de la no maleficencia, lo que tendríamos es el maltrato. El maltrato, una forma de maltrato, es la violencia doméstica. Si nos encontramos con una sospecha de violencia doméstica, lo que debemos hacer es una anamnesis y una exploración detallada y recogida, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la paciente en ese momento. Debemos tramitar un parte de lesiones por vía judicial, es muy importante, esto es obligatorio, y después debemos colaborar e intentar promover la colaboración entre las distintas especialidades que tomarán parte en el caso. En el caso de la violencia, del maltrato al anciano y al niño, debemos tener en cuenta que muchas veces se tratan de cuidadores o padres que están sobrecargados por las necesidades de este cuidado. Por lo tanto, antes de judicializarlo, debemos intentar mejorar la situación. En el caso del anciano, hay que estar atento a los signos que nos pueden marcar este tipo de maltrato, que serían úlceras sacras, equimosis en los antebrazos por la sujeción mecánica, pérdida de peso o mala higiene personal. Y en el caso de los niños, hay que mantenerse alerta ante casos graves que pueden venir desde por lesiones graves o por signos de abuso sexual. Y tener en cuenta también que existe el Munchausen por poderes, que son esos padres que llevan a los hijos que les provocan síntomas a los niños para poder llevarles al médico para recibir atención médica. Su único objetivo es recibir atención médica. Después existen conflictos entre los principios. Los principios no son jerárquicos, entonces pueden colisionar. Y en estos casos pues tenemos situaciones un poco, digamos, polémicas. Un conflicto entre el principio de no maleficencia y de autonomía sería el tema de la eutanasia, que como podemos ver aquí es un tema que no hay un consenso, no se sabe muy bien qué hacer. Cada país de Europa tiene una legislación diferente en cuanto a la eutanasia. Podemos distinguir entre eutanasia activa, que consiste en administrar fármacos para cortar la vida del paciente, para evitarle sufrimiento; eutanasia pasiva, que es por omisión de tratamiento, por ejemplo, de desenchufar un respirador; suicidio asistido, que es proporcionar los medios intencionadamente para que una persona cometa la eutanasia; y la ortotanasia, que es un concepto más general, que quiere decir simplemente morir a tiempo, y que podríamos ponerlo un poco en contraposición al concepto de encarnizamiento terapéutico. Otro conflicto entre principios sería, entre el principio de no maleficencia y el de justicia, la objeción de conciencia, que consiste en un conflicto entre el deber profesional y los valores y la ideología de uno mismo. En determinadas situaciones que en general tienen que ver con el principio del fin de la vida, como el aborto o precisamente la eutanasia, tiene una protección legal, pero para que esta protección legal se aplique tiene que estar manifestado anticipadamente y por escrito. Y aparte solo podrán pedirlo profesionales que estén directamente implicados con el caso del paciente, como médicos, gente de enfermería, matronería en los casos de ginecología, pero no gente que esté indirectamente como cocineros, administrativos, etcétera. Por último, quería hablaros de las redes sociales, que son un instrumento nuevo que proporciona muchas oportunidades para que los pacientes se puedan educar en el ámbito sanitario, pero también presenta muchos riesgos. Por ejemplo, en cuanto a la confidencialidad de los datos de los pacientes. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se anda con fotos de pacientes, con lo que se sube, con lo que se comenta, etcétera. Siempre hay que pedir los consentimientos que sean necesarios y tenerlo todo bien atado, ya que la confidencialidad es muy importante. El consejo médico que se da en redes sociales también debe ser muy medido y intentar que sea siempre aplicable a todas las personas, o por lo menos que si es aplicable solo a un grupo de personas, que esté muy claro, para que no haya malinterpretaciones. Y si es una cosa un poco más concreta de un paciente, intentar referirlo siempre a una consulta presencial. El profesionalismo, igual que lo tenemos en lo personal, deberíamos tenerlo en las redes sociales. No descalificar a otros compañeros, siempre ser prudente en lo que se dice y tener un poco, al final, de sentido común. Y por último, en la consulta presencial, intentar evitar de todo lo posible las interrupciones por dispositivos tecnológicos, sean móviles, sean teléfonos fijos, sea lo que sea, ya que pueden distraer al paciente y a uno mismo. Como conclusiones, recordar que la relación médico-paciente tiene que ser respetuosa, empática y compasiva. Recordar, muy importante, los 4 principios del principialismo: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. El consentimiento informado, que es el procedimiento por el que se aplica el principio de autonomía, y recordar sus exenciones: por urgencia, por riesgo para la salud pública o por incapacidad. Recordar la actitud que hay que tener ante un caso de violencia doméstica: anamnesis y exploración detallada y recogida, teniendo en cuenta la vulnerabilidad
y tramitar siempre un parte de lesiones por vía judicial y mantener los límites profesionales y la confidencialidad del paciente en las redes sociales, igual que lo haríamos en persona. Muchas gracias, mucho ánimo en lo que os queda y mucha tranquilidad, que es lo que nos falta siempre. Todos tenemos días buenos y días malos, pero recordad que sois muy buenos y que al final se saca. Todos hemos estado ahí, todos hemos pensado que no se acaba, pero al final se termina acabando y vais a estar muy contentos con lo que obtengáis. Muchas gracias.